Bueno, la satisfacción de las presentaciones de esta mañana. No voy a ser reiterativo, ya que la gente se ha manifestado en el chat, pero quiero felicitarlos a los 6 disertantes y dejarlos respondiendo a las preguntas, sobre todo las preguntas que les hice llegar de la gente que se registró. Y bueno, es el momento, en este momento, de la ingeniera doctora Paola Campitelli. Con tus preguntas, por favor. Gracias, Isidro. Para mí un placer haber participado y que me hayan convocado a compartir los conocimientos de lo que se está haciendo en Córdoba respecto a la gestión de cadáveres animales con una nueva normativa muy nuevita, recién nacida, diría yo, saliendo del cascarón para hacer referencia a las jornadas avícolas. Respecto a lo que tiene que ver con la gestión de esos cadáveres animales, esta normativa, por algunas preguntas, apunta a dos cuestiones importantes. Primero, considerar los residuos como recursos, y si bien permite la utilización de fosas, donde almacenar esos animales y esas fosas, con la ayuda de recursos hídricos, el APRI de Córdoba, se estableció la profundidad de napas, la distancia napas, y si tenía que ser impermeabilizada o podía no estar impermeabilizada en el caso que la napa estuviera a una distancia importante. Es una de las últimas cuestiones que se tendrían que priorizar a la hora de diseñar una producción avícola, pensando más bien en la economía circular del sistema, y ahí respondo a algunas preguntas que hubo respecto a qué es ese tratamiento de compostaje que se hace con los cadáveres animales, que puede ser básicamente en pilas abiertas con una capa o cama de residuo marrón, que puede ser cama misma de pollo, puede ser cascarilla de arroz o lo que tengamos disponible en la región. Es decir, no hay que salir a comprar esto, sino hay que usar la creatividad que nos implican los desafíos de la economía circular, poniendo una capa de cama, los cadáveres dispuestos encima otra capa de cama para evitar la presencia de vectores y la diseminación de enfermedades. Y luego que la pila tiene un alto adecuado, lo que va a suceder ahí, porque el microorganismo de vía aeróbica que está trabajando ahí va a empezar a trabajar en un proceso que se conoce como compostaje. Es importante, y ahí la pregunta que me hacían, es un compostaje donde no es apilar basura a compostar, entonces necesitamos un termómetro para medir temperatura. Hay producciones de mayor escala que permiten el uso de los rotoaceleradores. En ese caso son tecnologías un poco más caras, pero en definitiva es un compostaje más corto de lo que ocurre en una pila, en un reactor cerrado que va girando, que también requiere de la mezcla con residuos carbonosos, resto de paja, cama de arroz, cascarilla. Se puede probar rollos de moa en relaciones aproximadamente 2 volúmenes de residuos por parte de cadáver, y que además actúa como absorbente de la humedad del cadáver, y en ese caso también es necesario contar con un termómetro para medir la temperatura termofílica del proceso de compostaje y asegurarnos la pasteurización de ese producto, que ahora pasó de ser un residuo a ser un recurso, porque puede ser destinado a lo que es un plan de aplicación. La normativa de Córdoba también ha desarrollado, a partir de la resolución 2917, como vimos recién, la posibilidad de que un ingeniero agrónomo, en función de un plan de rotaciones de cultivo o de donarlo, pueda eso luego ser aplicado al suelo a través de un cálculo por balance de nitrógeno o por demanda de fósforo al suelo, a través de un plan de aplicación diseñado por un ingeniero. Entonces, vuelve al sistema productivo un recurso que son los nutrientes y la materia orgánica que tanto está necesitando nuestros suelos y la fertilidad de nuestros suelos. Muchas gracias, Isidro. Qué bueno, transformar un desecho, un desperdicio en un subproducto. Y muchas gracias, ingeniera, muchas gracias a la Facultad de Ciencias Agrarias, Agropecuarias de la Universidad de Córdoba. Y ahora le pedimos al doctor Roulet que
no participe, primero tiene que desmutearse y después participarnos las respuestas. Bueno, muchas gracias, Isidro. Gracias por la oportunidad de poder participar con toda esta gente, digamos, y tratar de transmitir de alguna manera lo que uno está trabajando. Realmente muy, muy contento. En cuanto a las preguntas, bueno, hay, al margen, digamos, de lo que se habló, digamos, que era el control de las emisiones de amoníaco y lo que el amoníaco, digamos, en realidad viene a complicar un poco el medio ambiente donde viven nuestros animales, que esto pasa, digamos, en todas las especies, digamos, tanto cerdos como, sobre todo en producciones intensivas, donde tenemos confinado una gran cantidad de animales, en cerdos, en aves, en ponedoras, pollos parrilleros. Pero bueno, hay unas preguntas que más o menos, digamos, están todas relacionadas, que el efecto sobre los coccidios de las saponinas, digamos, en realidad hay varios estudios hechos sobre las saponinas derivadas de la yuca, y tienen un efecto importante, digamos, como se han hecho ensayos, digamos, poniéndolo o desafiándolo frente a lo que producen los ionóforos, y los efectos, digamos, han sido similares, los resultados. En realidad las saponinas, su modo de acción, se ligan, por ser liposolubles, digamos, se ligan a un fosfolípido que permite la entrada de los coccidios a las células intestinales, y digamos, se precipitan, digamos, se precipitan en el intestino y no permite que penetren a la célula intestinal y se van por boca. Por el otro lado, también, digamos, hay una disminución de la producción de oquista, digamos, justamente porque está barriendo un poco a esos coccidios que tanto nos molestan a veces. Entonces, por ahí se utilizan combinaciones, o se están usando combinaciones a veces de vacunas con ionóforo o vacunas con saponinas. Permitiría de alguna manera reemplazarlos, ya que por ahí hay algunos casos de alguna resistencia a los ionóforos, y digamos ahora con el tema de que estamos tratando de sacar cualquier tipo de sustancia que pueda interferir con la salud humana o con por ahí los productos que utilizamos para salud humana, la verdad que todos los extractos vegetales nos están dando una mano muy grande porque tienen los mismos efectos. Y, bueno, no contaminan el ambiente, lógicamente, y por el otro lado, no se generaría resistencia por parte en este caso, de los coccidios. Así que, bueno, eso sería, todavía es tema de estudio y de seguir investigando, pero creo que nos abre una puerta grande, sobre todo si en algún momento queremos exportar y donde haya países que nos pidan, digamos, que vayamos libres de alguna sustancia, este tipo de herramientas yo creo que nos va a ayudar muchísimo para poder seguir produciendo perfectamente bien y bueno, digamos, cuidar el medio ambiente y la salud de la gente, que es a lo que apuntamos, ¿no?, cuando producimos alimentos. Muchas gracias, y muchas gracias a los amigos en Viaromas. Nuestros saludos, por favor. Y ahora les dejo con un conocido en la mesa redonda, porque le tocó reemplazar al ingeniero Tarelli en la 7ª jornada avícola, y ya sabemos la solvencia para responder las preguntas, y tiene bastantes preguntas en relación con el manejo de moscas. Muchas gracias Isidro, en nombre de Chemotécnica agradecer a toda la organización y a que nos han permitido formar parte de este encuentro, que tengo entendido que está siendo muy, muy bueno y muy, muy concurrido virtualmente, ¿no? Esta virtualidad que nos acerca cada día más. Estuve viendo varias preguntas, hay muchos puntos en común, traté de englobarlo en estos 5 minutos que tengo para ir respondiendo a algunas cuestiones concretas. Particularmente hubo una pregunta que se fue repitiendo respecto a la frecuencia de aplicación para hacer un correcto control de moscas. Si hay algo que quiero reforzar, que un poco lo dije y lo comenté durante toda la disertación, el concepto de manejo. El no enfocar el control en hacer un solo tratamiento químico para eliminar al adulto. Recordemos que las moscas tienen un ciclo de vida
donde el adulto, quien ocasiona el daño y puede ocasionar una pérdida de rendimiento hasta el 10-15% del sistema productivo, es la puntita de la pirámide en esa dinámica poblacional. La mayor cantidad de los individuos están en forma de larvas, de pupas o de huevos, por ende, y representan un 90-94% de los individuos. Entonces tenemos que enfocar de manera conjunta las acciones. Pero respondiendo puntualmente a la frecuencia de aplicación, si estamos enfocando en tratamientos espaciales para hacer un control de individuos adultos, con un buen producto y aplicando con un tamaño de gota de ultra bajo volumen o de bajo volumen, podemos estar hablando de productos de volteo, por ejemplo. En ese sentido tenemos que hacer una aplicación y repetirla cada 10-15 días, dependiendo del producto. Ahora, si nos volcamos al uso de IGR para el tema de control de las larvas, del larvicida, que es la familia de insecticidas que hay que aplicar para el control de larvas, los IGRs, ahí tenemos que ver, depende de qué ingrediente activo estemos usando. Hay ingredientes activos como el piriproxifen que nos garantizan una residualidad de hasta 37 días como efecto larvicida. Pero recordemos la tecnología de este producto. El producto va a tomar contacto con la larva, esa larva nunca va a llegar a adulto, pero no se muere inmediatamente, tarda 5 o 6 días en morir. Entonces es probable que después de hacer la aplicación sobre guano, vamos a seguir viendo larvas vivas. Pero eso es fundamental comprender de que el producto está actuando ahí, simplemente que actúa de una manera distinta a un neurotóxico, como habitualmente estamos acostumbrados a observar en cuanto a los piretroides. Y otra cosa que nos da mucha ventaja el uso de los IGRs y esta residualidad es la biología de este insecto. Cuando nace del huevo, que está en la parte superficial del guano o en la cama, las larvas, ni bien eclosionan, le escapan a la luz, entonces se entierran en la masa de guano. Necesitamos un IGR con residualidad para que cuando esa larva está a punto de empupar y sube a esa superficie para empupar en el perímetro externo de esa pila de guano, ahí tome contacto con el IGR. Por eso es fundamental la residualidad en los larvicidas. Pero respondiendo a la pregunta, necesitamos acciones conjuntas. Y esta pregunta la ato con otra, en donde me preguntaban acerca del futuro de los productos, algo bastante complejo, porque los productos y las tecnologías vinculadas a las formulaciones avanzan mucho, pero el desarrollo de moléculas nuevas avanza muy lento. Es como que las tecnologías de aplicación, de maquinarias y de formulados suben en ascensor, y las tecnologías de aparición de nuevos activos suben en escalera, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente estamos ante un problema en el sentido de que cada vez tenemos menos moléculas disponibles. Y hay una saturación en el mercado de moléculas piretroides. Y una plaga que tiene un ciclo de vida tan corto, con una tasa de mutación alta y una predisposición a que aparezcan fenómenos de resistencia rápidamente, empiezan a aparecer, y hay frecuentemente, fenómenos de resistencia a piretroides, incluso a fosforado. Por eso vuelvo al manejo. En el manejo podemos controlar a distintos estadios de distintas maneras, no solo químicas, incluso físicas, y eso va a ayudar a bajar esos genes resistentes dentro de esa población, recordando el principio de la resistencia, de que es hereditaria. Entonces reducimos la posibilidad de que dos individuos resistentes copulen entre sí y se vuelva resistente esa población. Así que creo que el futuro está en eso, en enfocarnos en el manejo, en integrar distintos tipos de manejo que nos va a llevar a poder lograr obtener un nivel de la plaga a un punto tal que no nos ocasione un daño económico. Muy bien, muchas gracias. Saludos a la gente en Gemotécnica y en especial al ingeniero Tarelli. Y ahora vamos a tener el gusto de escuchar a los dos representantes de Brasil. Primero al profesor Malman, que tan gentilmente nos presentará a la gente de Amlan International. Adelante, ingeniero. Muy bien, Isidro. Es una pena que no podemos aprovechar los vinos de Argentina. Afortunadamente tenemos vinos argentinos acá a un precio bueno, así que no nos olvidamos de las cosas buenas de Argentina, especialmente el tango, ¿no? Que me gusta mucho. Sí. Pero es una forma nueva que tenemos ahí de hacer congresos y creo que así que vamos a trabajar bastante tiempo de esta forma. Yo tengo una pregunta de Gabriel ahí y él me preguntó cómo estaban las micotoxinas en Argentina. Los datos, yo estoy con la pantalla abierta de qué información se tiene de Argentina. Hay información con millones de datos que están en eso, entonces aproveché ahí para buscar. Y Argentina me ocurrió que tiene una situación bastante distinta, que no tiene aflatoxina prácticamente.
por debajo del 10%. De los análisis que fueron hechos ahí, no tienen la presencia de la toxina peor que tenemos en las aves. Y Argentina tiene los mejores productos para tratar esta micotoxina. Lo utilizamos mucho globalmente, los atrapantes de micotoxinas. Pero cuando hablamos de toxina de Fusarium, ahí Argentina realmente tiene una contaminación altísima. Creo que solo en Europa tenemos problemas más grandes que en Argentina. Prácticamente las análisis hechas son bastante de fungicida, 96%, prácticamente 100% que se analiza en Argentina tiene fumicina. Y los niveles, todo tipo de análisis está, no existe un sistema analítico que mide fumicina correctamente. Toda la toxina que es medida es solo la libre. Hay un gran percentual de fumicina que está enmascarada, que está glicolizada, está en el maíz especialmente, que no se logra medir. Entonces, cuando se ven los niveles, siempre tiene que meter una fórmula para ver cuánto en la realidad el animal está consumiendo de esta toxina. Por eso que al inicio se decía que fumicida no hacía mal a las aves. Hoy se sabe muy bien porque se medía mal esta micotoxina. Y hay una toxina o dos toxinas que son bastante graves en Argentina, que son del grupo de los tricotesianos, que es la T2 y la HT2. Estas son micotoxinas que provocan las erosiones del pico y son realmente toxinas que se presentan mucho en los cereales de invierno de Argentina. Así que la situación de Argentina, ustedes no tienen la peor. Eso es muy bueno porque las exportaciones no son problemáticas en este caso. Pero ahora en este año, por ejemplo, la toxina que está más complicada para nosotros es la vomitoxina, y que hay un brote en algunas regiones del país. Es increíble que Argentina, o sea, tiene explicación que Argentina no tiene mucho, porque es una micotoxina del trigo, y el trigo que se produce en Argentina es uno de los mejores trigos del mundo, y no está contaminado por esta toxina, que sería no un problema tan serio para aves, pero para cerdos sí, es una micotoxina que afecta por demás los cerdos, y justamente se utiliza en los vientres muchas veces este tipo de material, lo que va a causar problemas de ingestión de alimentos. Y seguramente el tema que Sandra habló muy bien de salud intestinal, es una toxina que afecta muchísimo a los animales, a las aves y también especialmente los cerdos. Así que Argentina tiene una situación privilegiada, vamos a decir, pero fumicina es una toxina endémica, y ustedes tienen el tema de las T2 y HT2 que vienen siempre mezcladas. Aquí puedo decir que es un problema especialmente en las ponedoras. Y en los gallos, en los machos, tienen más problemas con esta micotoxina. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Ya veo el equipamiento que tiene para entretenerse ahí. Así que lo dejamos con su entretenimiento, que es su trabajo, y agradecemos a Amblan la posibilidad de conocerlo y que nos participe sus conocimientos y su experiencia. Y bueno, continuamos con otra representante de Brasil y de una casa amiga, porque Fibro, en el lugar que ocupa en Argentina, tuvo otro titular y yo trabajé ahí, así que tengo mucho gusto
ingeniera, en solicitarle que responda a las preguntas. Y gracias. Gracias muchísimo. Es mi primera vez hablando en español como disertante, entonces me quedé muy preocupada en hablar español correctamente, no tanto con el tema de la presentación, pero más con el español. Pero gracias muchísimo por invitarme. Sí, yo estoy trabajando en Fibro, es solamente a 2 meses, pero estoy muy contenta con este nuevo trabajo. Y yo miré las preguntas, muchas preguntas que tienen conexión con el tema de probióticos. Y yo voy a intentar hablar en el tiempo que tengo de 2. Intentaré contestar 2 preguntas. La primera es que se dejará de usar los promotores algún día en la producción de pollos o en avicultura. Y sí, por supuesto. Hoy en muchos países ya se producen pollos completamente sin ningún antibiótico en todo el sistema de producción, desde las incubadoras, en el campo, en los piensos, ningún antibiótico. Y esta retirada de los antibióticos promotores de crecimiento es una realidad. Europa no produce pollos con promotores de crecimiento hace muchos años. Estados Unidos, yo mostré en la presentación, está como que con más de 50% de la producción de pollos sin los antibióticos promotores de crecimiento. China ahora está retirando los promotores de crecimiento de su producción interna y los países de América Latina incluso ya producen pollos sin los promotores de crecimiento. Principalmente los países que son exportadores de pollos y que exportan a países que no permiten los promotores de crecimiento y así cumplen las reglas del mercado consumidor, o sea, las reglas de los países a que exportan. Entonces, esta retirada de promotores de crecimiento se torna muy importante, casi esencial que busquemos herramientas que mantengan la salud intestinal principalmente, pero la salud del pollo o de la ave. Y una de las herramientas, hay muchas, es el uso de estos aditivos naturales que reemplazan los promotores de crecimiento. Pueden ser los probióticos, que yo hablé de probióticos, pero hay otros como fitogénicos y otros llamamos de aditivos naturales. ¿Sí? Me queda tiempo. Voy a hablar un poquito de otra, déjame ver otra pregunta, que es salud intestinal en avicultura, ¿cómo funciona? Esta es la pregunta. Salud intestinal es necesaria para mantener la fisiología eficiente del tracto gastrointestinal de la ave. Y se mantiene esta fisiología a través de funciones digestivas, de absorción de nutrientes, de funciones metabólicas o inmunomoduladoras o endocrinológicas. Esto significa que si hay interrupciones en la salud intestinal, se puede afectar una de estas funciones o varias de estas funciones sistémicas en la ave. Y cómo no interrumpir la salud intestinal en avicultura. Tenemos que tratar de controlar las enfermedades entéricas intestinales como coccidiosis o enteritis. Tenemos que tratar de cuidar, de controlar la calidad del agua, la calidad del alimento, el ambiente para las aves, el manejo, la densidad de los pollitos.
Podemos también usar estas herramientas que yo hablé, que son productos o aditivos alimentarios que ayuden a mantener una buena salud intestinal. Entonces, en resumen, todas herramientas que garantizan la bioseguridad del sistema de producción de aves son importantes, ¿sí? Tenemos que garantizar la bioseguridad en la producción. Bueno, muchas gracias. Muy bien con el español, se comprendió perfecto, perfecto. Sí, gracias. Muchas gracias a Faibro. Y bueno, nos encontramos en un ratito. En cualquier minuto va a aparecer el link para quienes quieren solicitar su certificado de asistencia. Así que les saludo y en un ratito nos encontramos nuevamente. Hasta luego.